En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos hoy, domingo, día del Señor, a este encuentro con la palabra de Dios. Pongámonos en sus manos. Que Él nos bendiga para que nos encontremos en el templo parroquial, en familia, en comunidad, para que celebremos la Eucaristía, la máxima expresión de nuestra fe en Cristo resucitado. Las lecturas de hoy tienen como tema central el amor a Dios y el amor al prójimo. La primera lectura, tomada del libro del Deuteronomio, la podemos resumir en el último versículo. Moisés, por mandato de Dios, le dice al pueblo: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. Y desde ese tiempo el pueblo de Israel carga este texto en un pequeño pergamino que coloca en un cofrecito y luego lo amarra en la frente en las fiestas principales, o también lo llevan en el brazo derecho. Pero algo muy importante que surge ahora: Moisés le invita al pueblo a no contentarse con escribirlo en un pergamino, sino a grabar en el corazón esa ley que recibe de Dios. Esto también vale para nosotros cristianos. Es necesario grabar en nuestra mente y en nuestro corazón los mandatos de Dios, porque son el mejor proyecto de vida para que logremos nuestra plena realización, para que recorramos el camino de la santificación de la mano de Dios. Salmo 17. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mis enemigos. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Y la segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Palabra de Dios. Este texto nos está diciendo: en el pueblo judío antes de Jesús había muchos sacerdotes, pero como es natural, vamos muriendo uno tras otro, de tal manera que había muchos sacerdotes encargados de ofrecer el sacrificio, no solamente por sus pecados, sino también por los pecados del pueblo. Y así moría un sacerdote y era sucedido por otro. Pero Cristo, nos dice el autor, entrega su vida en el altar, en el ara de la cruz, y al entregar su vida, Él nos salva a nosotros definitivamente. Y entrega su vida como sumo y eterno sacerdote. De tal manera que el sacerdocio del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, es el sacerdocio que ya es continuación del sacerdocio de Cristo.
En la Eucaristía el sacerdote en el momento de la consagración actúa en persona de Cristo. Por eso dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Es Cristo mismo quien está celebrando la Eucaristía día a día. De tal manera que en cada segundo, en algún lugar del mundo, se comienza la celebración de una Eucaristía, hay una pequeña comunidad en torno al altar, ahí está Cristo presente en medio de ellos. Maravillas de los milagros que el Señor Dios hace por todos nosotros. Y el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 12 de San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. El pueblo de Israel, a través de sus letrados, escribas, fariseos, cogió los 10 mandamientos que Dios le entregó a través de Moisés en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, pero los fue multiplicando hasta llegar a superar la suma de 630, de tal manera que es muy difícil conservar en la memoria tantos preceptos, y cada precepto con pequeñas letras A, B, C, D. No. Por eso, ante esa confusión, un letrado, es decir, alguien que conoce la Sagrada Escritura, cuando se encuentra con el Señor, no le da pena preguntar, porque él sabe que preguntando sale de las dudas, y quien supera las dudas va adquiriendo la sabiduría. Por eso le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y entonces Jesús, profundamente conocedor de la Sagrada Escritura, inmediatamente va al libro del Deuteronomio capítulo 6, esa hermosa lectura que acabamos de escuchar hace un minuto, y Levítico capítulo 19, y entonces le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda el alma, con todo, con todas tus fuerzas. Y luego le dice, y el segundo mandamiento es semejante a este primero, amarás al prójimo como te amas a ti mismo. Es un solo mandamiento, con dos vertientes, amar a Dios y amar al prójimo. Si yo me dedico solamente a amar a Dios, y entonces invierto mucho tiempo en la oración, en la celebración, en el escudriñar la palabra, pero me olvido de mi prójimo, entonces no estoy en el camino correcto. O por el contrario, si me dedico a promover los derechos humanos, la justicia en todos los aspectos, a interesarme por la promoción social, pero me olvido de mi acercamiento a Dios, de mi compromiso con Él, me olvido de amarlo a Él, pues también estoy en una situación equivocada. Qué importante es escuchar al Señor, quien nos invita a sincronizar el amor a Dios con el amor al prójimo. Es decir, si yo realmente amo a Dios,
ese amor profundo que le tengo a Dios me anima para amar profundamente a mi prójimo, para salir al encuentro siempre amoroso de la otra persona. Y aquí está el sentido de la entrega de Cristo en el altar de la cruz. La cruz tiene un madero vertical que nos está diciendo que nosotros que pisamos tierra tenemos nuestra mirada siempre en Dios, pero al mismo tiempo un madero horizontal que nos está diciendo que ese estar permanentemente observando a Dios nos compromete también a tener en cuenta a nuestro hermano, que el prójimo, la persona que está cerca de nosotros. De tal manera que la cruz nos está recordando esa doble relación con Dios, a quien podemos buscar todos los días, relación con el hermano, con la persona que está cerca de nosotros. Si yo entonces me intereso profundamente por Dios, ese interesarme por Dios me anima a interesarme también profundamente por la otra persona. Pero eso sí, el mandamiento es claro: ama al prójimo como te amas a ti mismo. Es decir, si yo no me amo como persona, si yo no me amo profundamente, pues no puedo amar a la otra persona. Lo que dice la filosofía popular: nadie puede dar de lo que no hay en su corazón. Pues bien, vale la pena entonces tener en cuenta que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas, y amarlo con todas las fuerzas de mi mente y de mi corazón. Y ese amor surge del amor que yo tengo como persona, del amor que yo me tengo como hijo o hija de Dios. Si yo me amo profundamente, entonces puedo salir a amar a las otras personas. Y al amar a la otra persona, ver en mi hermano el rostro de Cristo, lo hemos dicho muchas veces. Por lo tanto, amar a Dios en la otra persona. Vale la pena entonces acordarnos lo que nos dice la Sagrada Escritura. Graba todo esto en tu mente y en tu corazón, para que lo puedas llevar a la práctica de cada día. El Señor nos invita a esto, a vivir su presencia viva entre nosotros. Y de esta presencia del amor sincero a Dios y a nuestros hermanos surge entonces el verdadero sentido de la liturgia. El sacrificio eucarístico que ofrecemos cada día y de una manera particular el domingo tiene que ser la expresión viva de la vivencia de cada día en el amor. O sea, la Eucaristía comienza en la vida de cada día, allí en la casa, en la oficina, en el taller, donde quiera que nos encontremos. La Eucaristía comienza en esas hermosas relaciones humanas de unos con otros. La Eucaristía comienza cada día cuando yo corro la cortina de la habitación y saludo a Dios nuestro Padre. Y la Eucaristía se sigue celebrando en el mundo del trabajo, del estudio, en el encuentro con las otras personas. De tal manera que el domingo, cuando me encuentro en la asamblea para celebrar la Eucaristía, lo que estoy haciendo es recogiendo todo lo que he hecho y se lo presento al Señor. Es el sentido de presentar las ofrendas. En muchos lugares se ofrece un mercado para los más necesitados, pero también se ofrecen el pan y el vino, que luego se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se recoge una ofrenda económica para solventar los gastos de la parroquia, para poder atender también de alguna manera a tantas personas necesitadas que todos los días se acercan a la parroquia en búsqueda de una mano amiga. De tal manera que la Eucaristía que comienza allí en el hogar se va celebrando a lo largo de la semana y se presenta de una manera particular
cuando en la asamblea nos reunimos en torno al altar para hacer viva la presencia de Cristo resucitado entre nosotros, como señal de que amamos a Dios sobre todas las cosas y también amamos a nuestro prójimo. Agradezcámosle al Señor y que la Santísima Virgen María, quien siempre estuvo atenta a escuchar a su Hijo hasta el último día al lado de la cruz, que ella nos ayude también a estar atentos a la escucha de la palabra de Dios. María Inmaculada, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.